Hablar de Dios y del carácter de Dios sería, por supuesto, para cualquier ser humano creyente, por supuesto, con la palabra de Dios frente, un tema inagotable. No solo por lo que encontramos en la Biblia de lo que dice de Dios y de su fidelidad, sino también por lo que se puede palpar y vivir en la vida cristiana. Dios es un Dios fiel y hablar de fidelidad es hablar de la esencia de Dios. Entonces quiero ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. En el capítulo 7 allí hay una definición muy clara, muy certera, tajante acerca de Dios y de su fidelidad. ¿Me acompañan? Es Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo repito al versículo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a tratar de entender un poquito lo que es la fidelidad. Para eso hay conceptos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, que nos arrojan luz acerca de esto que es un atributo eminentemente relativo a Dios, pero que también el Señor quiere y desea que sea nuestro, que sea propio de aquel hijo o hija de Dios. Podríamos redondearlo así. La fidelidad es el atributo en el cual Dios, al cumplirlo plenamente, no puede faltar a ninguna de sus promesas. Yo dije Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento hay una raíz hebrea, la palabra en hebreo. Para el Nuevo Testamento hay una raíz en griego. Pero ambas nos dan algún conocimiento un poco más personalizado acerca de la fidelidad. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento esta palabra de la cual deriva en la traducción a nuestro idioma la palabra fidelidad? Bueno, significa, pongamos atención en esto, soportar. Significa permanecer. También significa apoyar. Es decir, si lo aplicamos a una persona, a este atributo de la fidelidad, a esta característica de la fidelidad, podríamos decir, es alguien en quien uno se puede apoyar, es alguien en el cual uno puede confiar, puede descansar. Ustedes podrán pensar en ejemplos prácticos de su propia vida, yo de mi propia vida. Conocemos, identificamos a aquellas personas que decimos, es confiable, es fiable. ¿Por qué? Porque podés contarle algo y sabés que va a saber mantener un secreto, podés pedirle una opinión, va a ser juicioso en la opinión, va a ser espiritual en el consejo, va a ser atinado, va a ser prudente, lo va a hacer con amor, con paciencia, en dependencia de Dios. Todo eso podríamos resumir lo que hace a que esa persona, de la cual estoy describiendo algunos de sus aspectos de la conducta, sea una persona fiable, es decir, una persona confiable. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de fidelidad, se habla de, si es una persona, alguien en el cual uno puede apoyarse. Puede no solo apoyarse y confiar, sino que hay otra palabra que es importante destacar y es que se puede permanecer. ¿Y por qué digo importante? Porque hay veces que nosotros identificamos a alguien en el cual podemos confiar. Podrá ser un amigo, podrá ser tu esposa, tu esposo, podrá ser un hermano en la fe. Pero no siempre por ahí se ha comportado de la misma manera. Lo mismo pasa con nosotros, por supuesto. Tal vez nunca hemos sido fieles siempre.
Es decir, ahí está el problema del ser humano, en permanecer fiel, no solo en serlo, sino en permanecer. Dicen algunos que no es tanto lo difícil de llegar a la cima, aquellos que hablan de éxito, sino como de permanecer en la cima. Es más difícil permanecer que llegar. Y en la fidelidad podremos encontrar muchas veces muchas personas de las cuales fiarnos, apoyarnos, confiarnos, pero a veces el problema está con la permanencia. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque fallamos. ¿Cuántas veces nosotros lo hicimos? ¿Cuántas veces nosotros no fuimos lo suficientemente prudentes, confiables, que debíamos ser y después nos arrepentimos? Claro, somos seres humanos, pero tenemos que borrar, tenemos que dejar, cuando hablamos del concepto de Dios y fidelidad de Dios, de que no sea Él digno de tener todo el crédito que merece de parte del cristiano, no solamente por ser fiel, sino por permanecer fiel. En el Nuevo Testamento dije que se usa otra palabra. La otra palabra que se usa es una palabra que, traducida también fidelidad, significa confiable, digno de confianza, estable, estabilidad, firmeza, confianza, un lugar duradero. Entonces pensamos, ¿dónde está ese lugar? ¿O dónde está esa persona? Estable emocionalmente, confiable, espiritual, duradero en su amistad o en estar siempre dispuesto. Y bueno, nos damos cuenta que los humanos fallamos en esto. En alguna u otra manera estamos siempre en deuda, porque somos imperfectos, porque, bueno, el pecado ha dejado marcas, y esas marcas, a pesar de que somos creyentes, nos hacen ver que aún permanece dentro de nosotros esa antigua naturaleza, esa vieja naturaleza, que un día va a desaparecer por la fidelidad de Dios cuando estemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fidelidad de Dios, y en el Nuevo Testamento me refiero, es algo inmutable. Es decir, es algo que nunca cambia, es algo que permanece, es algo inquebrantable, es algo sobre lo cual podemos estar realmente seguros. Cuando la palabra de Dios nos habla a través del apóstol y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, como lo dice Pedro, nos damos cuenta que hay algo sobre lo cual podemos establecer nuestra confianza. Ciertísimamente. Tal vez la palabra en el español, esta ha sido la más contundente. No sé si expresa todo lo que en sí encierra la palabra fidelidad, pero hay certeza, hay seguridad, hay estabilidad. Dios es Dios, como leímos en Deuteronomio. Dijo el escritor aquí, Moisés: conoce que Jehová tu Dios es Dios. Ahí hay una primera definición. Él es Dios y no ha dejado de serlo. Pero además agrega, y no lo hace todo en una sola frase, después de una coma leemos: Dios fiel. Conoce que Jehová tu Dios es Dios. Pero no solo Dios, como si fuera poco, sino Dios fiel. Guarda el pacto y la misericordia sobre los que le aman y guarda sus mandamientos. Bueno, podemos recorrer un poquito la Biblia y muy rápidamente lo voy a hacer con algunos ejemplos de fidelidad. Tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontré allí en Eliezer, el siervo de Abraham. Recuerdan, Abraham estaba preocupado porque quería una esposa para su hijo Isaac. Y él estaba en tierra de cananeos. Y él dijo: que no sea de la tierra de los cananeos la esposa para mi hijo Isaac. Y era costumbre antiguamente de que, bueno, el padre buscaba esposa para su hijo. Parte de la economía de vida del Antiguo Testamento, ¿cierto? Hoy impensable tal vez, pero en ese momento era lo más lógico, era lo que sucedía. Entonces él llama a Abraham, a su siervo, a su, digamos, siervo de mayor confianza, y le encarga algo. ¿Qué es lo que le encarga? Que vaya a buscar a su tierra, de donde era Abraham, entre su pueblo, el pueblo hebreo, ¿cierto?, a alguien para su hijo Isaac.
Entonces el siervo de Abraham llamado Eliezer llega a un punto donde se encuentra con la persona que él le parecía cumplía con los requisitos de acuerdo al encargo que le había dado su amo, Abraham, y en el capítulo 24 y versículo 27 de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice que, expresa esto Eliezer, él dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Él estaba viendo por los acontecimientos que Dios había preparado todas las cosas para Abraham, para que pudiera cumplirse el sueño, el deseo de Abraham, de entre el pueblo de Abraham encontrar la esposa para Isaac. Entonces se da cuenta Eliezer que acá hay un obrar superior y que no pertenecía a Abraham, ni pertenecía tampoco a él, a pesar de su gestión. Y él reconoce, aunque no se menciona la palabra fidelidad, fíjense que yo en ningún momento en el capítulo 24 y verso 27 leí algo de fidelidad. No dice la palabra, pero está implícita allí. Miren, dice: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, y lo dice de esta manera: que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Lo vuelvo a repetir: no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Esto es un sinónimo, o si ustedes quieren, una descripción o una definición conceptual de lo que es fidelidad. Podríamos definir así la fidelidad de Dios: el no apartar la misericordia, su misericordia y su verdad de quien en Él confía. Esto es fidelidad. Dios permanece inmutable. Dios quiere que seamos fieles, pero si fuéramos infieles, nos dice el Nuevo Testamento ahora, Él permanece fiel. Dice: si le negáramos, Él nos negará. Y si le fuéramos infieles, tal vez uno ahí, bueno, deduce, Él sería infiel también. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice: si fuéramos infieles, momentito, Dios nunca va a ser infiel. Dice: Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, que la fidelidad de Dios está comprometida ¿con qué? Con su esencia. Él es fiel porque es su nombre el que está en juego. Él es fiel porque es su palabra la que está puesta en medio. Dios no puede negarse a sí mismo. La infidelidad en Dios no solo es impensable, sino que no sería digna de Él y además no correspondería a un ser tan maravilloso como es Dios. La Biblia está llena de ejemplos. Yo leí mencioné el de Eliezer, la experiencia del siervo de Abraham, la fidelidad de Dios con Abraham. Hay muchos más, por supuesto. Dios le había prometido a Abraham, este patriarca, en Zacarías capítulo 8, miren, lo voy a leer y tal vez no es un texto de los más conocidos, pero que tiene trascendencia cuando miramos la historia. Dice así Zacarías 8, 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Traeré a mi pueblo, habitarán en Jerusalén. Esta profecía hecha en el Antiguo Testamento, muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, fue cumplida el 14 de mayo de 1948, cuando se constituye en Palestina el Estado de Israel. Muchos siglos después. Pero Dios es fiel. Dios promete, Dios cumple. Hay muchas promesas y la fidelidad de Dios está allí comprometida para que puedan llevarse a cabo. Hablemos de Noé, si ustedes quieren, la fidelidad en salvar a ese hombre, esas 8 personas en el arca con el diluvio, cómo Dios fue fiel en no exterminar a la raza humana. Podría haber hecho todo de nuevo Dios, sin embargo, no lo hizo. Cómo fue fiel con Moisés. Dios iba a salvar a los israelitas si les obedecían. Cómo fue
fiel con Jacob, dándole una nación de su nombre, Jacob, que luego se llamó Israel. Allí está el pueblo y sigue siendo el pueblo terrenal, por supuesto, de Dios. Ahora estamos nosotros, los creyentes, que formamos parte del pueblo espiritual, celestial, si ustedes quieren, de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas promesas que nos hablan de la fidelidad de Dios. Sin embargo, ninguna puede ser más transformadora de la vida que esta que voy a mencionar ahora. Muchas promesas que demuestran que Dios es fiel. La historia lo certifica, pero hay, en esencia, una de las cuales voy a rescatar, voy a destacar para que podamos tenerla en cuenta. Y es la fidelidad de Dios en salvarnos. La fidelidad de Dios en salvarte. La fidelidad de Dios en salvarme. ¿Y de qué manera mostró esa fidelidad a Dios? Porque dice que nuestra salvación estaba ya ideada en Dios antes aún de la caída, antes de la constitución de este mundo. Dios sabía que su creación, el hombre, la mujer, iban a pecar y por el pecado iba a entrar la muerte. Y la muerte iba a pasar a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, estaba ya el salvoconducto. Estaba ya quién iba a ser el Redentor. Así que la fidelidad de Dios, quiero destacarlo una vez más, en salvarnos. Dios ha sido fiel en cumplir lo que para nosotros hubiera sido un desastre de no haberse dado. ¿Y cómo lo demostró? ¿Cómo demostró Dios su fidelidad en salvarnos? Bueno, sencillamente, en primer lugar, al enviar a su Hijo, Jesucristo. En Mateo capítulo 1, versos 21 y 22, nos habla de cómo Dios eligió a la persona que eligió a María, aquella virgen que concibió por obra del Espíritu Santo aquel ser maravilloso, al Hijo de Dios, pero el perfecto hombre que fue Jesucristo, el que iba a traer salvación y vida eterna. Solamente con esto Dios mostró su fidelidad al haber enviado a su Hijo. Hubiera sido insuficiente. ¿Por qué? Porque enviado a su Hijo, ¿qué pasaba si Él no hubiera ido a la cruz? ¿Qué pasaba si solo nacía para hablarnos acerca de Dios, llamarnos al arrepentimiento, cumplía su misión de predicador, de testigo, y se iba al cielo de vuelta? La fidelidad de Dios tenía que cumplirse plenamente y debía hacerlo en cada uno de los pasos. ¿Cuál fue el otro paso? Permitir, esto habla de la fidelidad de Dios, miren, permitir que su Hijo unigénito, Jesucristo, la delicia de Dios, padeciera por nosotros, por usted, por mí, por vos, en la cruz, en el Calvario. Dice 1 Pedro 3, 18, voy a leer textualmente este versículo para que lo podamos brevemente analizar. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La fidelidad de Dios en salvarnos. Dije como consecuencia de que envió a su Hijo. Fidelidad de Dios demostrada en qué también en permitir que su Hijo padeciera por nuestros pecados. Sigo más adelante, fidelidad de Dios para salvarnos. ¿En qué más? ¿En qué más? Al quitar nuestros pecados. Dice Hebreos 9:26, la segunda parte. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, habla de Cristo, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que Dios ha demostrado sobradamente con hechos de que Él ha sido fiel en salvarnos. ¿De qué manera? La repito, al enviar a su Hijo, nacido no por voluntad de hombre ni de carne, sino de Dios en la concepción virginal de María. Al permitir que Cristo padeciera por nuestros pecados, el justo por los injustos. Al quitar nuestros pecados. Él dice que quitó, como literalmente arrancó el acta de los decretos que nos era contraria, los clavó en la cruz y los exhibió públicamente, demostrando de que su sacrificio podría quitar de en medio el pecado.
Puedo abundar mucho más. Simplemente voy a terminar con esto al hablar de la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios en salvarnos. ¿De qué otra manera? ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? Esto es para gozarse, hermanos. El decir esto es decir, lo que Dios hizo para salvarme, qué fiel que ha sido, qué fiel que ha sido. Y otra de las cosas que podemos decir es echar nuestros pecados a lo profundo del mar, para que, como dice en el Antiguo Testamento, en Miqueas, olvidarse de ellos. Nunca más me acordaré de tus pecados, para nunca más recordarlos. Ahora, los que me están viendo, los que están escuchando este mensaje, no importa el lugar donde estén o el tiempo en el cual lo estén viendo o escuchando, Dios no ha sido solo fiel en salvarnos, sino que también ha sido fiel en acompañarnos. A ver, yo propongo esto para poder entender un poco más. Digo, Dios podría haber realizado la obra de nuestra redención como lo hizo y haber sido perfecta nuestra redención. Es decir, Cristo, sin pecado, ocupó nuestro lugar, tomó forma humana, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, llevó a cabo toda la obra de la redención. Y ahí no hace falta más nada, solo creer en ello, por supuesto, para ser salvos. Esta es la fidelidad de Dios en salvarnos. Y Dios con eso hubiera estado, no digo hecho, no es esta la palabra, sino más que cumplido su compromiso, sobremanera cumplido, en ser fiel respecto a la salvación prometida para quienes hoy somos su pueblo. Pero es que Dios siempre da un paso más. Es que Dios siempre tiene algo más para agregar. Es que Dios siempre tiene sus manos llenas de regalos y de dones para poder regalar todo lo que Él quiere hacer por su corazón generoso para los necesitados que somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero agregar con esto? ¿Algo respecto a la redención, a la salvación? No, porque eso ha sido completado, ha sido perfecto. Cristo padeció, por eso dice la Biblia, una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Se completó la redención. Somos salvos por la fe en la obra de Cristo, en la persona y el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay algo más. Dios no solo fue fiel en salvarnos, Él quiso agregar algo más. ¿Y qué es esto algo más de lo cual estoy hablando? Es la fidelidad de Dios en acompañarnos. Es decir, en el transitar de la vida. Él podría haber dicho, aquí está la salvación, ya hice yo todo, solo tienen que creer. Y por eso ser salvos y Dios desinteresarse de nosotros. Ya cumplió la obra, Cristo volvió al cielo. ¿Qué más tiene que hacer por nosotros? Nada más. Pero Él se comprometió en su fidelidad a acompañarnos, es en el día a día, porque ahora soy salvo, creo en Cristo, recibí el perdón de mis pecados, pero hay una vida que vivir acá y necesito de la fidelidad de Dios. Por eso que Dios ha sido fiel. ¿De qué manera nos acompaña Dios? Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Entonces Dios es fiel en acompañarnos. ¿De qué manera? Primero, llamándonos a la comunión. No nos salvó simplemente y dije, ahora sigan su vida. Él nos llama, dice, vengan. Los salvé, pero no los voy a dejar solos. Vengan, vengan. Llamándonos a la comunión. También el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, en este caso versículo 13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, ¿cuál es la palabra? Fiel, otra vez. Fiel es Dios, el cual no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Fiel es Dios. Vemos aquí por segunda vez. Esta es la fidelidad de Dios, ya no en salvarnos, ya lo hizo, ahora en acompañar al creyente. Dije primero, llamándonos a la comunión. Él nos llama a que estemos en comunión con Él. Segundo, darnos salida en la tentación. Esto es lo que nos pasa
todos los días, durante toda nuestra vida, hasta que Cristo nos venga a buscar o hasta que marchemos a la eternidad. Sin embargo, Dios tiene prevista una salida y Él es fiel en dárnosla siempre, siempre. En tercer lugar, ¿cómo se muestra la fidelidad de Dios en la compañía que Él nos brinda y nos ofrece en la vida cristiana? Dice 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, otra vez la palabra, fiel. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Así que lo tercero es la fidelidad de Dios en acompañarnos, mostrada ya no en la comunión, ya no en guardarnos darnos salida en la tentación, sino en guardarnos del mal, guardarnos del mal. Mire todo lo que ha pensado Dios para nosotros, ¿no es maravilloso? No solo pensó en salvarnos, piensa y ha pensado en cada momento de tu vida, de la mía. Nuestra vida está llena de circunstancias favorables y desfavorables, tal vez la mayoría, en la cual necesitamos a alguien más. No es que no nos alcance con la salvación, pero necesitamos el día a día a Jesús y Dios sigue siendo fiel, dándonos estas herramientas para que podamos permanecer en camino. ¿De qué más? ¿De qué otra manera? Bueno, fiel al perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que mantengamos la comunión con Él. Si el pecado le entorpeció, si el pecado le enturbió, si el pecado le interrumpió, está la sangre de Cristo y está la posibilidad de confesar nuestros pecados para restablecer esa comunión por día. Hay una que a mí me estremece, me emociona mucho y es la del Salmo 23. El Salmo 23 con toda su riqueza, no solo poética, sino de profundidades del conocimiento del pastor hacia sus ovejas. Y recuerden lo que dice el verso 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí está la fidelidad hasta el último de nuestros días. Aun cuando empecemos a transitar el valle de sombra de muerte, cuando veamos que ya está el final terrenal de nuestras vidas cerca, aún allí me tomará de su mano y dice la Biblia, me asirá de su diestra. Así es fiel el Señor. Y en último lugar, ya no hablo de pasado, la fidelidad de Dios en salvarnos, no hablo de presente, la fidelidad de Dios en acompañarnos en la vida diaria, sino que hablo de futuro, inminente, tal vez cercano, muy cercano, que es la fidelidad de Dios al compartirnos su casa. Dice Juan 14:2, el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fidelidad de Dios en compartirnos su hogar. No solo darnos salvación, no solo en la compañía en el día a día de la vida, sino también en lo que es el compartirnos su casa cuando Cristo vuelva después de preparar lugar para aquellos que hemos creído en Él. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, dice el himno 470, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo. Tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Los enemigos son muy poderosos. Tú eres mi amigo, Dios, fuerte Adalid. En la batalla me das hoy tu ayuda. Vencido no seré, confiando en ti. En tu presencia, Dios, hay gran descanso, dulce consolación, perfecta paz. Al ver las glorias de Cristo el Señor, le hemos de celebrar siempre jamás. Y dice el poeta cristiano en el coro, oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte el oro. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor. Oramos a Dios para pedir la bendición de su palabra en nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo donde podemos hablar, aunque sea superficialmente, acerca de este atributo divino de tu fidelidad. Tan grande, oh Padre, tan maravillosa, tan presente, tan perfecta,
tan siempre constante, permanece para siempre, tan inquebrantable. Gracias porque tú eres fiel, no te puedes negar a ti mismo. Gracias por haber sido fiel en salvarnos. Gracias por ser fiel en el día a día, a pesar de nosotros, de nuestras dificultades, de nuestras crisis, de nuestros problemas, de aquellas cosas que nos hacen mal, que nos hacen daño, que quieren alejarnos, apartarnos de ti. Gracias porque tú nos tomas de tu mano como un padre a su hijo y nos has prometido pasar al otro lado y allí nos llevas. Y gracias por la esperanza de compartir tu hogar con nosotros, porque aquel lugar que Cristo ha ido a preparar es un lugar que pronto ocuparemos. Señor, tu fidelidad es grande y maravillosa. Bendecimos tu nombre, pedimos tu bendición para cada uno de los que hemos escuchado y recibido tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.